A continuación vamos a hablar de la cota del error en polinomios de Taylor. Recordemos que el resto de Lagrange estaba dado en un polinomio de Taylor centrado en x igual a por la enésima derivada más 1 evaluado en zeta por x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial, donde zeta es un valor que se encuentra entre a y x. A va a ser el centro del polinomio y x va a ser el valor al que estoy aproximando. El resto de Lagrange nos va a servir para determinar el error cometido al hacer una aproximación al sustituir x por un valor dado. Y vamos a decir entonces que el error de la aproximación va a ser el valor absoluto del resto de Lagrange. ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a utilizar esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a ver un primer ejemplo que sería el siguiente. Vamos a ver un primer ejemplo que sería este. Vamos a ver. Nos piden utilice la fórmula de Taylor con el resto de Lagrange de test y centro x igual 4, la función f de x igual a raíz x. Ok, entonces es de orden 3. Vamos a calcularlo desde 0, el polinomio de Taylor y su resto de Lagrange. Es decir, tenemos la función f de x, tenemos la función f de x que es raíz de x, que si vemos esa función evaluada en 4, que es el centro, nos daría la raíz de 4, que es 2. Luego tenemos su primer derivada, que es la derivada de raíz de x. Vamos a ponerlo, si lo ponemos como x elevado a la 1 medio, la derivada de raíz de x, si lo ponemos como x elevado a la 1 medio, tendríamos que la derivada de raíz de x sería 1 medio por x a la menos 1 medio, que al evaluar la derivada en 4 obtendríamos un cuarto de valor. Su segunda derivada sería un cuarto por x a la menos 3 medios, que si evaluamos esa segunda derivada en 4 vamos a obtener, vamos a ver, sería 8 por 4, 32, 1 sobre 32, así, la segunda derivada, sería, abajo queda 3 medios, la raíz de 4, 2 a la 3, son 8 por 4, 32, su tercer derivada estaría por menos 3 sobre 8, x a la menos 5 medios, que esa tercer derivada evaluada en 4 nos daría el valor de, vamos a ver, nos daría 32 por 8, nos daría menos 3 sobre, vamos a ver cuánto sería eso, 32 por 8, menos 3 sobre 256, 3 sobre 256 nos daría la tercera derivada, tendríamos ahí. Vamos a revisar entonces, x, la raíz de x es x a la 1 medio, derivado es 1 medio por x a la menos 1 medio. Si derivamos, ahí nos daría menos 1 cuarto por x a la menos 1 medio menos 1, que sería menos 3 medios, sería 4, 2, a 3 son 8 por 4, son 32, aquí es negativo, y aquí nos daría 3 sobre 256. Ok, ahí lo tendríamos. Veamos. Quiere decir que el polinomio de Taylor de la función, nos faltaría la cuarta derivada. Vamos a la cuarta derivada por aquí, porque la cuarta derivada, recordemos que nos va a servir para determinar el polinomio de Lagrange, ¿verdad? Eso sería la cuarta derivada sería menos 15 sobre 16 por x a la menos 7 medios, ¿verdad? Que es lo mismo que tener menos 15 sobre 16 x a las 7 medios, ¿verdad? Este es el que nos va a servir para dar el resto de Lagrange. Recordemos que diríamos entonces que la función que es raíz de x está por f de 4, que es 2, más f' de 4, que es un cuarto, por x menos 4, más la segunda derivada, que es menos 1 sobre 32 por x menos 4 a la 2 sobre 2 factorial, ¿verdad? Y 2 factorial, recordemos que es 2, más 3 sobre 256 por x menos 4 a la 3 sobre 3 factorial. Y luego vamos con el resto de Lagrange, que el resto de Lagrange es menos 15 sobre 16
por zeta elevado a la, recordemos que se evalúa en zeta, por x menos 4 elevado a la 4, y todo eso va sobre 4 factorial. Eso es lo que nos daría ahí por ahí lo del resto de Lagrange. Ok, ven que eso ya un poco más simplificado nos daría 2 más x menos 4 sobre 4, eso sería la raíz de x, menos x menos 4 a la 2 sobre 2 factorial 2 por 32 sería 64, más x menos 4 a la 3, eso simplificado, 3 factorial es 3 por 2, se cancela el 3, queda 512 aquí abajo, quedaría 512, menos, aquí nos quedaría, ya simplificado, el 4 factorial es 4 por 3, 12, por 2 son 24, nos quedaría 5 por x menos 4 elevado a la 4, sobre 128 zeta elevado a la 7 medios. Ese es el polinomio de Taylor con el resto de Lagrange. Ahora nos dicen que utilicemos ese polinomio de Taylor para acotar el error cometido al aproximar raíz de 3. Recordemos que el error cometido sería el resto de Lagrange, es decir, nuestro error va a ser el valor absoluto del resto de Lagrange, que es menos 5 sobre 128 zeta elevado a la 7 medios por x menos 4 elevado a la 4, ¿no? Pero tenemos que es el caso en que x es igual a 3, porque nos piden que estamos aproximando raíz de 3, ¿no? Eso sería lo que tendríamos ahí, ¿no? Ok, estamos aproximando raíz de 3. Y recordemos que el zeta es un valor que está entre el centro, que el centro es 4, y su aproximación, que es 3, es decir, está entre 3 y 4. Simplemente para encontrar la cota del error, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar en zeta igual 3 y en zeta igual 4. Y de esos dos, el que me es más grande, ese va a ser la cota del error. En este caso, el que da más grande es cuando evaluamos en zeta igual 3. Cuando evaluamos en zeta igual 3, nuestro error entonces va a estar dado, como es en valor absoluto, ya quitamos el menos, 5. La x ya valía 3, es 3 menos 4 elevado a la 4. Vamos a poner el error por 128 zeta elevado a la 7 medios, ¿no? Ven que ese 3 menos 4 a menos 1, la 4 a 1, es decir que nuestro error está dado por 5 sobre 128 por zeta elevado a la 7 medios. De nuevo, eso tenemos que evaluarlo en zeta igual 3 y zeta igual 4 y buscar cuál nos da más alto. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar más alto con zeta igual 3, es decir que nuestro error va a estar dado por 5 sobre 128 por 3 elevado a la 7 medios. Y esto ustedes lo van a colocar en la calculadora y nos va a dar una cota del error. Eso es lo que haríamos ahí para determinar la cota del error. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a ver. Sería este que está aquí. Nos dicen que consideremos la función f de x igual a sen de x. Utilice la fórmula de Taylor obtenida de f de x 2 en 3 alrededor de 30 grados. Alrededor de 30 grados. Recuerdo que 30 grados es lo mismo que pi sextos. Entonces vamos a hablar de que está centrado en pi sextos, ¿verdad? Y aproxime sen de 25, ¿no? Sen de 25, recuerden que 25 por pi sobre 180, ¿no? 25 por pi sobre 180, es decir, lo que vamos a aproximar es el sen de 25, eso da 5 pi sobre 36. Esa es la aproximación que vamos a hacer de 5 pi sobre 36. Y luego dice acote el error cometido. Entonces vamos a determinar el polinomio Taylor de la función sen de x. Podríamos utilizar el polinomio Taylor de sen de x y hacer una sustitución, pero lo podemos hacer directo porque es de orden 3. Entonces recordemos ahí que la función es sen de x evaluada en su centro, la función f evaluada en pi sextos nos da un medio, ¿no? Su derivada, la derivada de sen, que es cos, su derivada evaluada en pi sextos, ¿no? Cos de pi sextos es raíz de 3 entre 2. Su segunda derivada, la derivada de cos, es menos sen de x, que su segunda derivada entonces evaluada en pi sextos, que es el centro, sería menos un medio. Su tercera derivada, la derivada de menos sen, sería menos cos de x, que su tercera derivada evaluada en pi sextos,
nos daría menos raíz de 3 entre 2. Y por último su cuarta derivada, que la cuarta derivada nos va a servir, la derivada de menos cos, que sería así, para determinar el resto de Lagrange. ¿Okay? Entonces tenemos que la función sen de x, como está centrada en pi sextos, ven que nos da 1 medio más raíz de 3 medios por x menos pi sextos sobre 1 factorial, que es 1, menos 1 medio por x menos pi sextos elevado a la 2 sobre 2 factorial, que es 2, menos raíz de 3 entre 2, nos daría la siguiente, menos raíz de 3 entre 2 por x menos pi sextos elevado a la 3 sobre 3 factorial, que es un 6. Y vamos a agregarle el resto de Lagrange. El resto de Lagrange entonces es la función sen, que es la cuarta derivada evaluada en zeta, por x menos pi sextos elevado a la 4 sobre 4 factorial. Ven que al final nos está quedando entonces que el sen es 1 medio más raíz de 3 por x menos pi sextos sobre 2 menos x menos pi sextos elevado a la 2 sobre 4 menos raíz de 3 por x menos pi sextos elevado a la 3 sobre 12 más sen de zeta por x menos pi sextos, sen de zeta por x menos pi sextos sobre 4 factorial, que es 24 x menos pi sextos elevado a la 4, que este es el resto de la Lagrange. Recordemos que zeta siempre es un valor que está entre el centro, que es pi sextos, y el valor que le vamos a dar a la x. Pero nosotros queremos aproximar ahora, el sen de, ¿cuál era el que queríamos aproximar? El sen de 25 grados, que era 5pi sobre 36. Entonces nos venimos al polinomio entero que obtuvimos y lo vamos a aproximar, este polinomio que tenemos aquí, y lo vamos a aproximar cambiando la x por 5pi sobre 36, ¿no? Si ustedes cambian todas estas x por 5pi sobre 36, lo pueden hacer ahí en la calculadora, nos va a dar un valor que es aproximadamente 0,42261,709. Pero nos piden acotar el error. Entonces nuestro error va a estar dado por el valor absoluto del resto de Lagrange. El resto de Lagrange nos había dado sen de zeta por x menos pi sextos a la 4 sobre 24. Era sen de zeta por x, pero nuestro x ya es 5pi sobre 36 menos pi sextos. Bueno, pongámoslo primero como x y luego ya lo por x menos pi sextos sobre 24, esto elevado a la 4, ¿no? Pero como ya usamos que x era 5pi sobre 36, ¿no? Usamos que x era 5pi sobre 36, nuestro error va a estar dado por sen de zeta, ¿no? Por sen de zeta x 5pi sobre 36 menos pi sobre 36, 5pi sobre 36 menos pi sobre 36, 5pi sobre 36 menos pi sextos elevado a la 4, todo sobre 24, ¿no? Eso nos va a dar sen de zeta. Voy a poner otro valor absoluto. Estos valores me van a dar enteros. Aquí si restamos esto nos da menos 5pi sobre 36 menos pi sobre 36, que sería 6pi sobre 36, me da menos pi sobre 36. Eso me da menos pi sobre 36, pero elevado a la 4, entonces el menos se pierde, pi sobre 36 era 4 sobre 24, eso nos daría, ¿no? Y sabemos que el zeta va a ser un valor que está entre el centro, que es pi sextos, y 5pi sobre 36. Lo que hacemos es venir y cambiar el zeta por los dos valores que tenemos. Bueno, también lo podemos acotar de la siguiente manera. Recuerden que el sen siempre es menor que 1, entonces podemos decir que esto siempre es menor que pi sobre 36 a la 4 sobre 24, ¿no? Y ahí ese nos daría el error que cometemos. Vamos a meter esto en la calculadora y eso nos va a dar la cota del error. Esta la podemos sellar de una forma diferente porque el sen sabemos que siempre es menor que 1, entonces este error va a ser menor que esto siempre por ahí, ¿no? Ok, y vamos a hacer un ejemplo más, que es un ejemplo
que es de la práctica, que sería el siguiente. Nos piden calcular el polinomio de Maclaurin de grado 6 generado por la función f de x. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar el polinomio de Maclaurin de el binomial, que se llama el binomial, que es este que está aquí, ¿verdad? Ven que tener f de x igual a la raíz cúbica de 1 más x a la 3 es lo mismo que tener 1 más x a la 3 elevado a la 1/3. Entonces vamos a determinar primero el de 1 más x elevado a la 1/3 y luego cambiamos nada más la x por x a la 3. Ven que el binomial, el polinomio de Taylor para 1 más x a la alfa es 1 más alfa, en este caso el alfa es 1/3. Y como lo queremos hacer de grado 6 y aquí hay un x a la 3, lo voy a hacer solo de grado 2. Entonces va a ser 1 más alfa, el alfa de nosotros es 1/3, entonces 1/3 x, más alfa por alfa menos 1, 1/3 por 1/3 menos 1, por x a la 2, sobre 2 factorial que es 2. Y el resto sería alfa, que es 1/3, por 1/3 menos 1, hasta n, como estamos viendo de grado 2, sería hasta 1/3 menos 2, por x a la n más 1, por x a la 3, sobre 1 más z. Este z es como el zeta, vamos a ponerlo como zeta, 1 más zeta elevado a la n más 1 menos alfa. Entonces estamos en 2 más 1, 3, menos alfa, 3 menos 1/3, aquí sería 3 menos 1/3, por el 3 factorial, ¿no? Ven que eso básicamente tenemos 1 más x entre 3, más aquí nos daría, vamos a ver, 1/3 menos 1, son 1/3 menos 3/3 menos 2/3, se cancela el 2 con el 2, queda menos 1 noveno, entonces queda menos x a la 2 sobre 9, ¿no? Más, y vamos a ver aquí qué nos quedaría. Nos queda 1/3 por 1/3 menos 1 son menos 2/3 menos 2 novenos ahí, por 1/3 menos 2 sería 2 por 3, 6, menos 6, menos 5 sobre 3, ¿no? Eso daría 5 por 2, 10 sobre 27, se cancelan 5, 10 sobre 81. 10 sobre 81 por 1 más zeta, aquí abajo haría 1 más zeta, 3 por 3, 9 menos 1, elevado a las 8/3, por x elevado a la 3, ¿no? En la parte B sería nuestro polinomio de Taylor. Bueno, todavía nos falta cambiarlo por x a la 3. El que nos interesa, que es de la función la raíz cúbica de 1 más x a la 3, es esto mismo, pero evaluado en x3. Entonces sería 1 más x a la 3 entre 3, menos x a la 6 sobre 9, más 10 por x a la 9. Cambiamos todas las x por x a la 3, sobre 81 por 1 más zeta elevado a la 8/3, ¿no? Ese sería nuestro polinomio de Taylor. En la parte B nos dicen que utilice el polinomio parte A para aproximar la integral de 0 a 1/2. Entonces queremos hacer la integral de 0 a 1/2 de esa función, de la raíz cúbica de 1 más x a la 3 de x. Entonces esto lo podemos aproximar, ¿no?, con la integral de 0 a 1/2 de 1 más x a la 3 entre 3 menos x a la 6 sobre 9. Esa es la aproximación. Es decir, integrando eso es x más x a la 3, x a la 4 sobre 4 por 3, 12, menos x a la 7 sobre 9, sobre 9 por 7, sería 63, y eso hay que evaluarlo en 1/2 y en 0. Entonces ahí hacemos la evaluación. Entonces hacen ese cálculo hacen en la calculadora. Ahora, ¿cuál es el error cometido? Nuestro resto era este que está aquí, pero lo tenemos que integrar, ¿verdad? Lo tenemos que integrar y evaluarlo en 0 y 1/2 para ver qué nos da. Al integrar nos daría 10, x a la 10 sobre 10, x a la 10 sobre 810, por 1 más zeta elevado a la 8/3. ¿Qué es lo que vamos a ver con ese resto? Vamos a evaluar nuestro zeta en 1/2 y vamos a evaluar nuestro zeta en 0. Y el que nos dé más grande va a ser la cota del error. En este caso nos va a dar más grande en 0 y ese va a ser la cota del error. El x lo tenemos que cambiar por 1/2 porque es el valor en el que estamos aproximando. Entonces cambiamos el x por 1/2 y el zeta lo evaluamos tanto en 1/2 como en 0, menos 2. Y vamos a determinar cuál nos da la cota del error. En este caso nos va a dar cuando es 0. Ustedes lo determinan utilizando la calculadora. Es así como estimamos errores o calculamos cotas de errores en aproximaciones utilizando